Hola, hola. Bienvenidos a mi segundo episodio de Finanzas a Calzón Quitado. En este episodio hablaremos de los indicadores económicos y por qué son tan importantes para nuestra vida financiera. Vamos a tocar algunos apuntes sobre la mentalidad de escasez y vamos a dar tips sobre ello. Entonces, en el capítulo anterior vimos qué tan importantes somos los latinos para los Estados Unidos y cómo contribuimos al sistema financiero. También tuvimos un abrebocas de los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto o como sus siglas en inglés lo indican, el GDP, Gross Domestic Product. En este capítulo aprenderemos más acerca de este indicador y conoceremos muchos otros indicadores para entender cómo afectan nuestra economía diaria y qué podemos hacer para contrarrestarles y sacarles provechos a estas subidas y bajadas de estos indicadores económicos. Porque muchachos, salir de Egipto, pues hombre, todos salimos de Egipto, pero la mentalidad siempre está ahí. Entonces tenemos siempre que pensar más allá de lo que en este momento el mundo nos está dando. Entonces es como si fuésemos elefantes de circo a veces atados a una pita. Si el elefante supiera lo grandioso y lo fuerte que es, pues tumbaría el circo. Y así estamos nosotros muchísimas veces. Entonces, vamos al mercado siempre y vemos que la leche y los huevos y la carne sube $1, $2, $3 y nosotros, ay Dios mío, pero ¿por qué es esto? Entonces en este capítulo entenderemos por qué se dan esas altas para que dejemos de tragar entero, como decía mi abuelita, y entendamos el porqué de las cosas, pero lo más importante es sacarle provecho. Bueno, ahora sí, sin mucha cháchara, muchachos, porque yo sí he hecho cháchara. ¿Qué indicadores económicos rigen la economía de los Estados Unidos? Entonces, la economía de los Estados Unidos está influenciada por varios indicadores económicos claves que los inversionistas, economistas y políticos utilizan para mirar la dirección del país. Los principales son, entonces tenemos el indicador de crecimiento económico, como yo antes lo dije, el Producto Interno Bruto, que es el que mide el total de bienes y servicios producidos en el país. Es el indicador principal y el más importante de una economía o del crecimiento económico. El Producto Interno Bruto sirve para medir la actividad económica de un país y representa el valor total de bienes y servicios producidos dentro de Estados Unidos en un periodo de tiempo específico. Y realmente dentro de Estados Unidos no, este indicador sirve para todo el mundo. Es uno de los indicadores más representativos a nivel macroeconómico. Porque ustedes iban a pasar macroeconomía, no como yo que me la raspé cuando estaba en la universidad. Pero bueno, ¿cuáles son los componentes de la fórmula del Producto Interno Bruto? Entonces, ellos tienen, este Producto Interno Bruto tiene varios componentes. El primero es el consumo. El consumo es el gasto de los consumidores en bienes y servicios. Entonces, vamos a la tienda de Apple Store y compramos un iPhone. O vamos a un restaurante y compramos una comida en un restaurante. O pagamos el servicio de Netflix o un corte de cabello. Y eso significa el consumo. Entonces el consumo más la inversión, que es inversión empresarial en infraestructura, maquinaria, inventarios y construcción de viviendas. Una empresa compra nuevas maquinarias para aumentar su producción, como por ejemplo, Tesla ahora está haciendo una nueva fábrica. Entonces eso sería una mayor inversión, ¿cierto? Más el gasto gubernamental. Entonces tenemos las compras del gobierno de bienes y servicios. ¿Cómo influye el gobierno con este Producto Interno Bruto? Ayudando a construir carreteras, por ejemplo, comprando aviones militares por parte del Pentágono, o los pagos de empleados del servicio público, como por ejemplo los policías y los maestros. Y ahora este es el mayor, la partecita como que varía de esta fórmula, que son las exportaciones netas, que mide las importaciones menos las exportaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Facilito en castellano, lo que entra, lo que sale de un país y lo que entra a un país. O sea, lo que se exporta de un país y lo que importa. Entonces,
Por ejemplo, un agricultor de Estados Unidos vende trigo a Europa. Eso es una exportación. Pero ahora Estados Unidos compra flores de Colombia y de Ecuador para celebrar el día de San Valentín que acaba de pasar. Eso es una importación. Entonces tenemos que si las exportaciones superan las importaciones, el Producto Interno Bruto aumenta, lo que dice que hay un crecimiento en la economía. Pero si las importaciones son mayores, el Producto Interno Bruto disminuye, o sea que hay una disminución en la economía. Y eso quiere decir que si compramos, por ejemplo, más carros japoneses, o sea, más Honda Pilot, y no consumimos carros hechos en Estados Unidos como, por ejemplo, Ford Explorer, entonces hay una baja también en el crecimiento económico, que este sería el Producto Interno Nominal, que mide la producción de precios actuales, pero también existe el Producto Interno Real, que ajusta la inflación para ver el crecimiento económico. ¡Ojo! Que la inflación es súper importante y ese sí que afecta al bolsillo. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Ahorita les voy a explicar así todo lo de la inflación y cómo contrarrestarla. Entonces, ¿por qué es importante el Producto Interno Bruto? Si el Producto Interno Bruto aumenta, generaría un crecimiento económico, lo que quiere decir que la economía está perfecta, o sea, que hay empleo, que hay mejores condiciones económicas para los ciudadanos, que hay más dinero, más adquisición. Pero si se contrae o no hay crecimiento económico por 2 trimestres seguidos, se considera que hay una recesión. Entonces ya saben qué es una recesión, cuando el crecimiento o el Producto Interno Bruto se contrae o baja por 2 términos seguidos, lo que indica que hay menos consumo, menos inversión y muy posible mayor desempleo. Entonces, mucho cuidado, pues, muchachos, a tratar de comprar cosas nacionales, o sea, hechas en Estados Unidos, o sea, más Ford, más Teslas, más Chevrolet. Y pues, si bien o mal, los repuestos podrían llegar a ser un poco más barato porque son nacionales. Y eso también cuenta para todas las economías, muchachos. Así usted esté en El Salvador o esté en otros países, trate de comprar productos nacionales para que así aumente e incentive la economía, ¿cierto? Entonces, vamos a dar un ejemplo así con datos muy claros. En el 2020, debido al COVID-19, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó un 9.1 en el segundo trimestre. Esta fue la peor caída desde la Gran Depresión. Acuérdense que la Gran Depresión fue una cosa impresionante. Entonces, que fue la peor recesión de la historia que pasó en 1930, ¿cierto? Pero entonces ahí el gobierno entró, hizo una corrección y en el 2021 creció más del 5% anual debido a la recuperación económica. Esto es todo lo del Producto Interno Bruto. Yo sé que eso es muy técnico, porque créanme, a mí me costó entenderlo, pero estoy tratando de desmenuzárselo así impresionante para que ustedes lo entiendan y no traguemos enteros, muchachos. La importancia de este podcast es que usted no vuelva a tragar entero, que se eduque. Entonces, como la primera conclusión que tenemos aquí es que al pueblo que fueres, haz lo que vieres, como decía mi mamá. Así que para poder incentivar la economía, compremos productos nacionales. ¿Por qué? Porque esto genera empleo, genera crecimiento económico y muchas veces son mucho más baratos que los productos internacionales. Así que ojo pues, muchachos, a comprar productos nacionales. El segundo indicador más importante de la economía de Estados Unidos es el mercado laboral. Los indicadores de mercado laboral simplemente miden la salud del empleo de un país. En Estados Unidos, el empleo es clave porque afecta al consumo, la inversión y el crecimiento económico. Si bien, como todo se va entrelazando, así impresionante, porque es como si fuese un efecto dominó. Si uno cae, todos caen. Y si uno aumenta, todo aumenta, ¿cierto? Entonces, los tres indicadores principales del empleo son, el primero es la tasa de desempleo, que mide
porcentaje de las personas en la fuerza laboral que está buscando empleo activamente, pero no lo consiguen. Entonces, un ejemplo así cualquiera, si hay 100 millones de personas en la fuerza laboral y todos somos activos y aptos para trabajar, pero hay 6 millones de personas desempleadas, entonces, ¿cómo se reflejarían estas cifras? Vamos a ver un ejemplo real. En abril del 2020, la tasa de desempleo de Estados Unidos llegó al 14.7% debido a la pandemia. Entonces, acuérdense que mucha gente perdió sus trabajos y empezaron a colectar. Y ahí estaban dando $600 sobre el valor de la colecta. ¿Sí se acuerdan? Eso era una belleza. Mucha gente dejó de trabajar y empezó a colectar y ganaba mucho más colectando sin hacer nada. Eso lo hizo el gobierno para incentivar la economía, porque ya le había marcado cifras de recesión, como lo indiqué antes. Entonces el gobierno tuvo que imprimir más billete, o más pisto, o más plata, y esto lo que generó hoy, en el 2025, es una inflación muy grande, que es la que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, esto yo se los voy a explicar más adelante, porque este es un indicador financiero, pero bueno, volviendo al tema, en el 2023 la tasa de desempleo bajó y cerca del 3.5, indicando una recuperación. Entonces, si ven, ahí todos estos ciclos económicos fluctúan, ¿cierto? Pero el segundo indicador de empleo más importante son las solicitudes de subsidio por desempleo, o en inglés se llaman employment, ¿cierto? Entonces este mide el número de personas que solicitan beneficios por desempleo cada semana. Entonces, así un ejemplo cualquiera, si 200 personas presentan nuevas solicitudes en una semana, significa que más personas están perdiendo su trabajo. Si las solicitudes de desempleo bajan a la siguiente semana a 150, significa que hay menos personas despedidas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo con cifras reales. En enero del 2024, las solicitudes semanales de desempleo estaban cerca de 187,000, un nivel históricamente bajo, lo que indica estabilidad en el empleo. Y por último, en cuanto al empleo, tenemos el indicador de crecimiento salarial, que muestra cuánto están aumentando los salarios. Entonces, un ejemplo así clarísimo. Si los salarios suben 5% anual, los trabajadores tienen más poder adquisitivo, pero si la inflación es del 6%, en realidad perdemos poder de compra. ¿Qué significa esto? Que si a mí en el trabajo me aumentan el 5%, pero yo compro los huevos a $1 más, entonces yo no voy a tener tanta plata, así me hubieran aumentado a mí mi salario. Y más adelante lo vamos a ver por qué cuando veamos la inflación. Entonces, si el empleo crece, la tasa de desempleo baja y la economía está fuerte. Pero si el salario baja y las solicitudes de desempleo suben, puede ser una señal de recesión. Si los salarios suben demasiado, la Reserva Federal puede aumentar las tasas de interés para evitar la inflación, y eso es lo que está pasando. Pero esto lo vamos a hablar en otros capítulos, en el cual les enseñaré todo acerca de las tasas de interés. Y también vamos a tener un invitado que nos va a hablar del crédito y su importancia para las personas con documentos legales y sin documentos legales. Entonces ya saben pues para que se suscriban a mi canal. Pero bueno, mucha propaganda acá. Ahora sí, entremos en materia otra vez en cuanto al desempleo. Entonces, ¿cómo cerró el desempleo en el 2024? En el 2024, la economía de Estados Unidos experimentó una creación significativa de empleos, porque se sumaron aproximadamente 2.2 millones de nuevos puestos de trabajo a lo largo del año. Eso permitió que el desempleo se redujera en el 4.1 en diciembre del 2024, lo que hubo una mejora en cuanto a noviembre del 2024, porque en noviembre del 2024 se cerró en 4.2. Entonces, a lo largo del año realmente hubo una tendencia de alta o de subida, ¿cierto? Alcanzando un pico muy alto en julio del 2024 de 4.3.
lo que descendió ligeramente a partir de septiembre. Pero, ¿qué significan estas cifras? Que a pesar de ciertos desafíos, el mercado laboral estadounidense mantuvo una trayectoria positiva en el 2024 con una disminución gradual de la tasa de desempleo hacia finales de año. Estos datos los saqué de Telemundo. Haciendo esta investigación, yo me preguntaba, ¿será que la tasa de empleo también influye en los inmigrantes indocumentados? Y me di cuenta que no, la tasa de empleo y de desempleo en Estados Unidos no distingue el estatus migratorio de trabajadores, ya que se basa en encuestas y no registra nada que tenga que ver con inmigración. Entonces, ¿cómo se mide la tasa de empleo? La tasa de empleo y desempleo se calcula principalmente con dos encuestas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La primera encuesta se llama encuesta de hogares, que en inglés se dice Household Survey, donde se entrevistan aproximadamente 60,000 hogares al mes. Entonces, en ellos se preguntan si las personas tienen empleo, están buscando empleo o están fuera de la fuerza laboral. Y ellas pueden incluir inmigrantes indocumentados si reportan que trabajan, ¿cierto? La segunda encuesta que se hace son encuesta de nóminas o de salarios, porque cuando se habla de nóminas se está hablando de un salario. Acuérdense que ellos son sinónimos. Y esto en inglés se llama Establishment Survey. Entonces, esta se basa simplemente en datos empresariales y datos de empleadores. Solamente incluye trabajadores que están con el W2 o con plantilla de pago, que es decir, que pagan taxes federales, estatales y contribuyen al Seguro Social. Excluye a muchos inmigrantes sin papeles porque no tienen seguro social. Entonces, pongámonos a pensar, ¿cómo afectan estos datos al mercado? El mercado laboral puede tener muchísimos más trabajadores oficialmente que aparezcan, pero en sectores como construcción, agricultura, restaurantes y hoteles, limpieza y servicio doméstico, pues no existen tanto auge y tantas cifras como en otros sectores, por ejemplo. Entonces, como conclusión de la tasa de empleo que tenemos, aunque se mide una gran parte de la fuerza laboral, los inmigrantes sin papeles, no necesariamente estamos en las encuestas oficiales. Entonces, muchas veces los inmigrantes indocumentados no existimos para muchas cosas, pero hay que si afectamos la economía. Ahora bien, el próximo indicador es el que más amo, me encanta, porque es el que más afecta a la canasta familiar. O sea, esos huevitos para mi desayuno paisa con arepita y quesito, o esa maseca para las pupusas salvadoreñas, o ese plátano macho para el mangú dominicano. Ay, qué rico, mejor no hablemos de comida porque ya fue como hambre. Pero este es el que más afecta a la economía y ese es el famoso indicador de la inflación y el precio. Entonces empecemos, muchachos. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando los precios de las cosas que compramos suben con el tiempo, haciendo que el dinero rinda menos. Entonces, por ejemplo, vamos a la tienda hoy y con $10 compramos 10 panes. Pero en un año no vamos a comprar 10 panes, vamos a comprar solamente 8. ¿Por qué? Por la bendita inflación, muchachos. Entonces, esto sucede cuando hay más dinero en circulación, cuando los costos de producción suben o cuando la demanda de productos es demasiado alta. Un poco de inflación es normal, porque obvio todo tiene que subir, pero si sube demasiado rápido puede afectar la economía y el bolsillo de todos. Entonces, ¿cuáles son las benditas causas de esta inflación y cómo hacemos para superarla? Entonces, las principales causas de inflación son la demanda alta. Técnicamente se llama inflación por demanda, cuando muchas personas compran productos y servicios, pero no hay suficientemente oferta, entonces los precios suben. Les voy a dar un caso de la vida real. Imagínense pues que yo vivo acá en Massachusetts, ¿cierto? Entonces, donde yo vivo, pues en el 2020 nos cerraron todo por la pandemia y llegó el verano y no había nada que hacer y mi prima y yo estábamos más aburridas. Y entonces yo le dije, vení, compremos una piscina. Y empezamos a buscar
y encontramos una piscina en otro estado a $1,500 y una piscina chiquitica de tan solo 4 pies. Esa piscina después la estuvimos mirando en internet, en Amazon y en todo eso, y solamente costaba $600. Eso, muchachos, se llama inflación por demanda. Y ahí nos tiene a mí, a mi prima, ay, no, tenemos que ir a Rhode Island a comprar esa bendita piscina, porque si no nos vamos a morir aquí haciendo nada. Pero bueno, entremos otra vez en materia, muchachos, que a mí me encanta desviarme. Entonces aquí vamos, con aumento en costos de producción. Técnicamente se llama inflación por costos. Entonces, ¿qué dice? Si suben los precios de materias primas, los salarios o el transporte, la empresa debe de aumentar sus precios para compensarla. Claro que sí. Entonces tenemos, si el petróleo sube y todo lo que depende del petróleo va a subir o se va a encarecer. Entonces ahí vemos cuando los huevitos para mi desayuno ya no van a costar $2.50, sino que van a costar $3. ¿Por qué? Porque subió el petróleo, subió el costo del transporte. Entonces las empresas lo van a subir obviamente. Pero el tercero es más dinero en circulación. Técnicamente se llama inflación monetaria. Entonces, si hay demasiado dinero en la economía, pero no más productos ni servicios, los precios suben porque la gente puede gastar más. Entonces, un ejemplo, si un país imprime demasiado dinero, cada billete vale menos y todo se vuelve más caro. Si ven pues que todo después de la pandemia subió, como lo dije anteriormente. Esto es demasiado claro porque Estados Unidos imprimió plata a 2 manos en la pandemia. Entonces, para incentivar la economía, imprimió en plata, pero hoy, todo eso afectó la inflación. Y por eso hoy estamos pagando un montón de plata por la canasta familiar. También existen, en el cuarto tenemos factores externos, como eventos globales, como por ejemplo guerras, crisis financieras, pandemias, problemas en la cadena de suministro para reducir la producción y hacer que estos precios suban. Eso también nos afecta la inflación. Entonces, si por ejemplo una guerra interrumpe la producción de trigo, el pan se va a volver más caro en todo el mundo. Pero entonces aquí también tenemos otras expectativas de la inflación como quinto factor. Y esta es la más compleja, muchachos, porque esto es simplemente expectativas y especulación. Entonces, si las empresas y los trabajadores creen que los precios subirán en el futuro, van a obviamente sí o sí aumentar los precios y los salarios desde antes, lo que podría acelerar la inflación. Entonces, ahora te voy a explicar cómo vamos a combatir esa inflación y cómo vamos a hacer que nuestra plata rinda y cómo vamos a ser más eficientes en cuanto a nivel financiero. Entonces, la inflación puede afectar nuestras finanzas personales de varias maneras, pero existen estrategias, sí existen estrategias para combatir esto. Entonces, la primera es invertir en la bolsa de valores. Muchachos, vean, yo les voy a ser muy sincera, yo invertir en la bolsa de valores, pocón, estoy aprendiendo. Entonces, pero es muy bueno porque realmente es simplemente una forma de ayudar a tener más poder adquisitivo, más plata en el bolsillo cuando esta inflación aumente. Entonces, si por ejemplo ahorras $1,000, no los vaya a meter a una cuenta de savings, porque eso le va a dar unos rendimientos re bajitos, unas cosas pero súper bajitas. Miren que a veces uno tiene como $1,000 y le dan a uno, ni $1 le dan pues en un mes. Entonces, esto lo vas a poder invertir en el largo plazo, por ejemplo, en una bolsa de valores que te genere un rendimiento del 7% anual, por ejemplo. Y entonces, si la inflación es del 3%, usted ya ganó el 4%. Claro que sí, porque le permitió conservar e incluso aumentar el poder adquisitivo, o sea, la plata que usted tenía en el bolsillo. Mi meta con este podcast, muchachos, es que aprendamos a invertir juntos y que nos eduquemos primeramente en conceptos claros para que eventualmente podamos aprender a invertir y que esto
y que podamos generar inversiones en el corto y largo plazo. También tenemos que mirar el riesgo y muchas cosas, pero muchachos, todo con calma, como dice mi compañero, porque yo soy acelerada, sí o sí, todo lo quiero ya. Entonces, como dice mi compañerito, todo con calma, Sarita. Por el momento, aprendamos juntos. La segunda causa de contrarrestar esa inflación es la compra de casa o compra de inmueble, ¿cierto? Entonces, en esta compra de propiedad es muy útil. ¿Por qué? Porque usted puede que el valor de las casas, usted puede generar renta y no solamente generar renta, sino que usualmente la casa con el tiempo sube de valor. Entonces usted ya está ganando. Aparte de que los alquileres, muchachos, están demasiado caros. Entonces, trate de comprar bienes raíces, muchachos, que eso es una herramienta útil para una inversión en el futuro, ¿cierto? Lo otro es invertir en bonos indexados a la inflación. Yo les voy a ser muy sincera, yo de esto no sé nada. Lo voy a investigar y se los prometo que les voy a hacer un capítulo de este tema más adelante. La cuarta es diversificar sus inversiones, o sea, poner los huevitos en diferentes canastas, porque si uno no gana, el otro sí. Entonces ahí se va balanceando y eso le ayuda a superar la inflación. Y el quinto y más importante causa de cómo combatir la inflación es planificar y ajustar su presupuesto. Este es súper importante, muchachos. Vean, muchachos, revisar sus gastos regularmente y buscar alternativas para ahorrar. Esa es la clave. Entonces, si sabes que los precios de ciertos alimentos o servicios subirán, trate de comprar mayor cantidades de eso o buscar ofertas. Los cupones son muy buenos. Claro que los cupones ahora, la verdad yo hacía mucho cupón hace muchos años cuando vivía en Michigan. Pero ya no hago cupones porque la verdad no me parecen tan eficientes. Pero de esa manera reduce el impacto de la inflación en su vida diaria. Entonces, como conclusión general, muchachos, y llegamos ya a los últimos, ya mucha cháchara aquí estoy echando. El Producto Interno Bruto nos ayuda a entender cómo crece o se contrae, o sea, que sube o baja la economía de un país. La tasa de desempleo es un factor fundamental de la economía que nos dice cómo las personas tienen mayor o menor poder adquisitivo y cómo las personas aumentan o disminuyen el ir a colectar. Entonces, y es muy importante para ayudar a este crecimiento económico. Y en cuanto a la inflación, nos encontramos cómo los precios de los bienes y servicios suben o bajan, haciendo que el dinero rinda más o rinda menos. Entonces, aquí les cuento pues que nosotros usualmente nos deberían de subir el salario según la inflación y asimismo debería subir la renta según la inflación para que exista un balance en la economía. Pero, por ejemplo, en el 2024 la inflación cerró en 2.9 y a mí solamente me aumentaron el 2%. O sea que yo tengo que planificar todo mi presupuesto para contrarrestar esa alta en los huevitos o en la depita o en el quesito que me como todos los días en el desayunito. Entonces, por eso, en el próximo capítulo vamos a explorar conceptos como el presupuesto, porque es importante, porque es tan necesario saber lo que nos entra y nos sale, y vamos a explorar algunas aplicaciones que nos ayudan con esto, muchachos, porque la tecnología está ahí para ayudarnos. Claro que yo les voy a ser muy sincera, yo tengo un Excel sheet que llevo con mi compañero y semana tras semana me siento a hacer cuenta de lo que nos entra y lo que nos sale, usualmente el día que nos paga. Así que muchachos, los invito a que se queden en mi canal y espero explorar un mundo de estrategias presupuestales que nos sirvan para que no trabajemos 2 y 3 trabajos, muchachos. Es que eso es ser muy esclavo del trabajo y que nos volvamos más eficientes para que sepamos lo que nos entra y lo que nos salga. Porque yo sí les digo muchas veces, pues, yo he trabajado 2 trabajos y hasta 3 en este país. Y yo me puse a pensar, hombre, yo en este part-time me ganaba $300, pero realmente sí son $300 después de que yo ya he trabajado 12 horas, 8 horas en mi full-time y 4 horas en mi part-time. Y entonces también yo me pongo a pensar, ¿mi salud qué? No me daba tiempo de comer. Y si uno tiene familia, ¿y la familia qué? ¿Y la esposa qué? ¿Y los hijos qué? Y si lo ven a uno ya
mamado, agotado, uno no quiere saber nada de la vida, lo único que quiere uno es cama. Entonces, a eso les dejo yo una pequeña reflexión. Si es eficiente trabajar 2 y 3 trabajos, muchachos, lo más eficiente es aprender a hacer presupuesto y aprender a saber qué nos entra y qué nos sale. Yo en el próximo capítulo, para que se vengan y se queden conmigo, yo les voy a enseñar a hacer ese presupuesto bien jalado y facilito de hacer porque a mí no me gusta nada complicado. Entonces, los quiero mucho, muchachos, para adelante y feliz semana y chao, chao.